San José María Escrivá de Balaguer, modelo de la santificación del trabajo diario. Se celebra el 26 de junio. José María Escrivá y Albas nació en Barbastro, en la región de Huesca, España, el 9 de enero de 1902. Sus padres se llamaban José Escrivá Corzán y María Dolores Albás y Blanc. Fue el segundo de 6 hermanos. Sus 3 hermanas pequeñas murieron siendo niñas, quedando solo su hermana Carmen y Santiago, quien fue el último en nacer en 1919 y falleció en diciembre de 1994 a los 75 años de edad. Cuando José María cumplió tan solo 2 años de edad, sufrió una grave enfermedad en la cual se temió por su vida. Tras su recuperación, sus padres lo llevaron en peregrinación a la ermita de Torre Ciudad, en cumplimiento de una promesa a la Virgen María por su curación. En 1914 quebró el negocio de su padre, que era un comercio de tejidos, por lo cual la familia quedó en la ruina. Teniendo que trasladarse a Logroño, donde su padre encontró un trabajo como dependiente. José María continuó estudiando hasta terminar el bachillerato. En el invierno de 1917 a 1918, al ver las huellas de pasos de un carmelita descalzo en la nieve, quedó muy impresionado y decidió hacerse sacerdote, ingresando en el seminario de Logroño como alumno externo en el mes de octubre de 1918. En septiembre de 1920 se traslada a Zaragoza al seminario de San Francisco de Paula. Algunos de sus compañeros del seminario de Zaragoza lo recuerdan como un joven despierto, inteligente y alegre, y a la vez que muy piadoso. En la Navidad de 1922 recibió los grados de hostiario y lector, así como también los grados de exorcista y acólito. Sus superiores, apreciando sus dotes, lo nombran luego inspector del seminario, encargado de mantener la disciplina entre los seminaristas, tanto en clases como en los paseos. Siendo un hecho insólito que designaran a un seminarista y no a un sacerdote para este cargo. En 1923, siguiendo un consejo de su padre, comienza los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza. Su padre, José Escrivá, muere en el año de 1924 y José María queda como cabeza de familia. Recibe la ordenación sacerdotal el 18 de marzo de 1925 y así comienza su ministerio en varias parroquias rurales y en Zaragoza, en la iglesia de San Pedro Nolasco, regida entonces por sacerdotes jesuitas. En 1927 se traslada a Madrid con permiso de su obispo para iniciar la tesis del doctorado en Derecho. Allí trabaja en una academia dando clases de Derecho Romano y Canónico para sostener a su familia. Ejerciendo su ministerio sacerdotal en el patronato del Hospital de Enfermos, institución dirigida por las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús. Trataba sacerdotalmente a muchas personas de diversos ámbitos sociales y las mejores horas de su juventud las dedicó como capellán en el patronato del Hospital de los Enfermos, donde atendían a numerosos enfermos y niños desvalidos de los barrios pobres de Madrid. Al mismo tiempo se relacionaba con alumnos, profesores universitarios, obreros, dependientes de comercio, artistas y un largo etcétera. El 2 de octubre, según su propio testimonio, vio cómo Dios le pedía que difundiera en todo el mundo la llamada universal a la santidad y que abriera dentro de la Iglesia un nuevo camino, el Opus Dei o la obra de Dios en español. Dios mío, que esta deslumbrante luz que ciega mis ojos. No temas, José María, he aquí yo te revelo lo que no comprendes y para lo que has sido elegido, predicar, dice el Señor, la santidad a todas las mujeres y a todos los hombres del mundo. Decid a hombres y mujeres
que deben buscar la santidad a través de su trabajo. José María, decidles que todos sin distinción podéis y debéis ser santos. En la escuela, en la fábrica, en la oficina, en el mercado, en el trabajo de la casa, en la construcción, en los hospitales, en los talleres, en los campos y las ciudades. Todos pueden alcanzar la santidad. Hombres, mujeres, niñas y niños, me pondrán en alto al exaltar mi nombre en sus actos cotidianos, dice el Señor. Esta es la misión para la cual Dios nuestro Padre te eligió. José María Escrivá de Balaguer. José María Escrivá de Balaguer. Desde ese día, además del trabajo pastoral, trabajaba en solitario en el desarrollo de la organización y a la vez que ofrecía sus oraciones y mortificaciones. Al principio, José María creía que el Opus Dei estaba destinado solo para hombres, pero algunos años después, en 1930, según él mismo cuenta, Dios le había hecho ver que también estaba previsto a las mujeres. En 1930, Isidoro Sorzano, español nacido en Argentina, pide ser admitido en el Opus Dei. Y en 1932 se unen un sacerdote asturiano, José María Samoano, una mujer cordobesa, María Ignacia García Escobar, y un joven empresario, Luis Gordon. Aunque en un año fallecieron los tres y San José María tuvo que recomenzar. Al año de la fundación del Opus Dei, el joven José María Escrivá y Albas consideró varias posibilidades para mantener a su familia al margen de la vida consagrada. Y llegó entonces a inscribirse en las oposiciones convocadas en el año de 1929 para cubrir las plazas como auxiliar en el Ministerio de Asuntos Exteriores. La caída de la monarquía trajo la llegada de la Segunda República en abril de 1931. Iniciando así un periodo de gran tensión entre el nuevo régimen y la Iglesia Católica, al aprobarse una nueva constitución laica. Al mismo tiempo fueron atacados numerosos conventos e iglesias ante la pasividad de las autoridades. José María, en este contexto, prosiguió su tarea como capellán del patronato del Hospital de Enfermos, en el patronato de Santa Isabel y en el Opus Dei, manteniéndose al margen de las disputas políticas. No obstante, hubo miembros del Opus Dei implicados en la política católica. Tal era el caso del entonces estudiante Álvaro del Portillo, integrado en la Juventud Tradicionalista y en la Agrupación Tradicionalista Escolar. El propio Escrivá leía el diario tradicionalista El Siglo Futuro, debido a su amistad con el redactor de dicho diario, el sacerdote Antonio Sanz Cerrada. En 1933 contaba con un grupo de estudiantes universitarios y fundó la Academia DIA, Derecho y Arquitectura, en la que además de impartir clases de Derecho y Arquitectura, se organizaban charlas de formación cristiana. En 1934 escribió un pequeño libro llamado Consideraciones Espirituales, que amplió durante los siguientes años, incluso durante la Guerra Civil Española. Fue reeditado en 1939 con el título de Camino. En 1934, José María es nombrado como rector en el patronato de Santa Isabel, lo que representó un pequeño alivio a sus dificultades económicas para mantener a su familia. Al estallar la Guerra Civil Española en 1936, San José María se encuentra en Madrid ejerciendo su ministerio con riesgo de su vida. La persecución religiosa le obliga a refugiarse en diferentes lugares. Por ejemplo, fue hospitalizado en una clínica psiquiátrica y luego, durante 6 meses, vive en el Consulado de Honduras. Finalmente, logra salir de Madrid usando documentación falsa. Después de una larga huida con algunos de sus seguidores por los Pirineos en pleno invierno, logran pasar al sur de Francia y de ahí se trasladan a la zona sublevada, pasando por la frontera de Hendaya hacia Irún y San Sebastián, donde puede ejercer libremente su labor como sacerdote. Antonio Dalmases Estevas, quien también huía,
se les une en los Pirineos y nos deja en una carta el testimonio de lo que padecieron todos. Diario de mi vida de la zona roja. El 27 de noviembre de 1938. Me uní a una expedición de fugitivos a caer la noche. La señal en la oscuridad del monte, un silbido apagado. Le responde a otro parecido. Y donde al parecer no había nadie, surgen varios hombres, unos 20. Todos van como nosotros, grandes mochilas, mantas, bufandas, todos moviéndose en silencio en la oscuridad del monte. Se formó una fila sin comentarios. Delante va un guía, luego nosotros y detrás los restantes. No puedo evitar volverme frecuentemente para observar este espectáculo. No se oye más que el ruido de los bastones tocando el suelo. Detrás de mí van siguiendo hombres y más hombres, que a la luz de la luna tienen el aspecto de fantasmas. Vamos subiendo la montaña. Y como serpenteamos mucho porque la pendiente es muy fuerte, bajo nuestro, vemos una fila moviéndose como escalopendra cansada. Llevan ya muchas horas andando, según me dicen luego, desde las 6 del día anterior, porque se les ve agotados y con frecuencia tenemos que parar a descansar. Este crepúsculo no lo olvidaré mientras viva. Andamos hasta que se asoma el sol indiscreto, que es cuando llegamos al sitio donde descansaremos. Cerca ya de él, el camino es pésimo. Al llegar, nos cobijamos bajo una roca de unos 30 metros de altura, de cuyo punto más alto cae una cascada que pasa enfrente de nosotros para caer mucho más abajo, donde hay un riachuelo. El riachuelo está lleno de grandes piedras que lo hacen aún más peligroso y salvaje. Estamos en una plataforma de unos 5 metros de ancho y suspendidos en unos 30 metros de altura encima del río. De él hacia nosotros hay una pendiente impracticable cubierta de vegetación. Encima de nosotros, la roca casi vertical y el cielo. Ya es día 28 de noviembre de 1938. Aquí tiene el acto más emocionante del viaje, la Santa Misa. Arrodillado en una roca, casi tendido en el suelo, dice un sacerdote que viene con nosotros la Santa Misa. No la reza como los otros sacerdotes. Habla las oraciones en voz alta, casi llora. Y nosotros gritamos, unos tendidos, otros arrodillados, otros medio sentados, aquel de pie, todos agarrándonos a las grandes piedras para no caernos. Sus palabras claras y sentidas se meten en el alma. Nunca he ido a misa como hoy, no sé si por las circunstancias o porque el celebrante es un santo. La Sagrada Comunión es conmovedora. Como casi no podemos movernos, hay dificultad para administrarla. Y es lo que estamos arrodillados en torno al altar. Todos vamos andrajosos, cansados, con barba de varios días, despeinados, con las manos sangradas por los rasguños. Los ojos brillan por las lágrimas contenidas. Y sobre todo, está Dios entre nosotros, en unas hostias recortadas con unas tijeras, prescindiendo nuestra unión y llevándonos hacia la libertad. A Él ofrecemos nuestro sacrificio por España, por nuestros hermanos, por nuestras familias y por nuestros amigos que aquí se quedan, por nuestros compañeros que gimen en las cárceles. La guerra civil y las pruebas que había soportado en ella
lo marcaron profundamente. José María regresa a Madrid en 1939 en un camión militar y reemprende la expansión del Opus Dei en otras ciudades de España. Sin embargo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial impide el comienzo del Opus Dei en otras naciones. En 1939 obtiene el título de doctor en Derecho y recupera el cargo del rector del Patronato de Santa Isabel que había obtenido en 1934. Ese mismo año le conceden el cargo del miembro del Consejo Nacional de Educación. En los años posteriores a la guerra, muchos obispos de toda España le llaman para dirigir ejercicios espirituales a sacerdotes de sus diócesis y al mismo tiempo predica a muchos laicos. En 1943, José María encuentra una solución jurídica como medio para llevar el espíritu del Opus Dei a los sacerdotes seculares. Así se crea la Sociedad de la Santa Cruz. Al año siguiente, el obispo de Madrid ordena a los 3 primeros miembros del Opus Dei que accedan al sacerdocio, que son Álvaro del Portillo, José María Hernández Garnica y José Luis Musquiz. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1946, San José María se traslada a Roma. Ahí descubre que las cuestiones sobre el futuro del Opus Dei no se encuentran en Madrid, sino en Roma. Su primer viaje a Roma tenía como finalidad inmediata conseguir de la Santa Sede una aprobación de derecho pontificio que asegurase la secularidad de los miembros del Opus Dei. Aunque sus intenciones iban más allá, veía la ciudad de Roma como el enclave necesario para dirigir la expansión del Opus Dei por todo el mundo. Por aquellos años se le diagnosticó una fuerte diabetes. Su crisis de salud fueron muy frecuentes a partir de 1944. Sufría constantemente cansancios, trastornos de la vista y se mantenía de pie gracias a las inyecciones de insulina y una dieta estricta. El ciclo fundacional parecía terminado. La primera fecha, la sección de varones, tuvo lugar en 1928. La segunda, la sección de mujeres, fue en el año de 1930. La tercera, los sacerdotes, fue en 1943. La incorporación de supernumerarios, conformada en su mayoría por mujeres y hombres casados, además de la administración de cooperadores, que pueden ser católicos, no cristianos y no creyentes, tuvo lugar entre 1947 y 1948. Es a partir de entonces cuando la organización va a presentar su fisonomía definitiva. El nuevo estatuto jurídico de la obra como institución de derecho pontificio facilita la expansión internacional. Y así, en 1949, marchan los primeros miembros a Estados Unidos y México. Y luego, en la década de 1950, el Opus Dei pudo establecerse en Canadá y otros 11 países americanos, así como en Alemania, Suiza, Austria, Holanda, Japón y Kenia. Un viajero incansable fue San José María, que a pesar del deterioro de su salud, siguió estimulando y guiando durante los últimos años de su vida la difusión del Opus Dei por todo el mundo. San José María falleció en Roma el 26 de junio de 1975, tras un infarto repentino. La Santa Sede, a raíz de su muerte, recibe miles de cartas solicitando la apertura del proceso de su beatificación y su canonización. El Papa Juan Pablo II dijo el 17 de mayo de 1992, día de su beatificación: el Beato José María predicó incansablemente la llamada universal a la santidad. El 6 de octubre del 2002, durante su ceremonia de canonización, el Papa Juan Pablo II lo llama el santo de lo ordinario o de la vida ordinaria. La filiación divina es el fundamento del espíritu del Opus Dei. Así lo aseguró San José María en numerosas ocasiones. Y desde el bautismo, un cristiano es un hijo de Dios.
Buscar la santidad en el trabajo significa esforzarse por realizarlo bien, con competencia profesional y sentido cristiano, es decir, con amor a Dios y para servirle a los hombres. Así decía él, el trabajo ordinario se convierte en encuentro con Cristo. Hay una única vida, hecha de carne y espíritu, y esa es la que tiene que ser en el alma y en el cuerpo, santa y llena de Dios.